Bueno, Mauta, pues darte las gracias por conceder este espacio de contarnos sobre ti, sobre tu camino, sobre tu medicina. Bienvenido a este espacio también que nos permite fomentar y generar más encuentro entre los médicos que participan de estos diálogos de intercambio de saberes de Latinoamérica. Queremos invitarte inicialmente a que nos cuentes un poco sobre tu origen cultural, también como dando una mirada o un contexto de lo que es tu país y lo que son las raíces en ese lugar donde tú estás, para que quienes nos escuchen también puedan tener una idea y generar una visión de lo que es pues el Perú. A la llegada de los invasores al Nuevo Mundo existían dos grandes potencias, una en América del Norte y otra en América del Sur. El gran pueblo maya y quedaban los aztecas, que habían llegado a avances muy grandes. Esa es América del Norte. En América del Sur estaban los incas, que habían llegado a conocimientos muy altos, que hoy en día la ciencia aún no puede muchas cosas interpretar ni saber cómo es que hicieron y lograron tantísimas cosas sin los avances que tenemos en esta época. Incluso existen algún tipo de construcciones o algún tipo de trabajo que ellos realizaban que aún los elementos de la ciencia actual no lo puede repetir, no lo puede repetir. Entonces hay una incógnita por estos saberes, qué pasaron con estos saberes. Y lo que pasa es que los incas, a su llegada de los españoles, hubo una revolución inmensa y una destrucción prácticamente de todo lo que se había adquirido, todos los conocimientos valiosos que se tenían, que estaban escritos en unos códigos secretos que lo manejaban los que llamaban Quipu Camayo, que eran los que manejaban una escritura codificada con colores, nudos y hilos especiales. Entonces, comenzaron a matar a todos los sabios, estos invasores, a destruir todo lo que se había hecho en tantísimos siglos de cultura pre-inca, primero, en la que habían muchísimos sabios, los Nazca, Paraca, Chimú, Huari, Mochicas, unas culturas inmensas, y los Nazca, Paraca, por ejemplo, y los incas recapitularon toda esta historia, todos estos conocimientos, y hicieron un gran estado, un estado maravilloso, lo que llamó el Tahuantinsuyo, que llegó hasta Chile, en el sur del Perú, y llegó a Colombia, y llegamos también a países como Argentina, por ejemplo, ¿no? A Ecuador, ¿no? Lo que ahora es Ecuador, a Bolivia, ¿no? Entonces, tuvo una gran extensión este estado inca. Al destruirse los incas, todo el estado, todos los conocimientos, entonces tuvieron que, las personas que iban huyendo, tuvieron que guardar los secretos e ir transmitiéndoselo de padres a hijos. Es tanto así que la quiropraxia inca llega en forma hermética como los sobadores, recalcadores, o en algunos casos hueseros, de las diferentes culturas que quedaron, que habían guardado estos conocimientos, ¿no? Mauta, tú, digamos, en la rama de la medicina a la que te dedicas, estás trabajando la quiropraxia inca, como lo mencionas. ¿Nos puedes contar más sobre esta medicina, sus beneficios, lo que otorga a la salud, cómo ella entra a formar una parte integral de los servicios para la salud integral de las personas? Cuando yo, por cuestiones de mi país, que está en un estado de sitio, viajo a los Estados Unidos, tengo a un diplomado ahí, un doctorado en medicina natural, y descubro que existe una ciencia llamada quiropraxia. Cuando yo comienzo a ver la aplicación de la quiropraxia, que lo fundó David Palmer, con un buen criterio de poder trabajar los problemas de la columna vertebral que hoy en la actualidad se han acentuado, vi que habían algunos ajustes que hacer, algunas cosas, porque la experiencia que yo viví en mi país con las familias, con
el ambiente que uno vive y está con la medicina ancestral en las manos desde muy niño. Entonces, vi de que en el Perú también había una escuela maravillosa, en la que los conocimientos eran distintos. O sea, iban hacia el mismo camino, iban hacia el mismo fin, pero tenían otros principios, otros caminos para poder llegar a algo mucho más exitoso. Entonces, eh, porque la ciencia en ese tiempo, antes que yo fundara la quiropráctica, se basaba en lo que era la sintomatología o se basaba en lo que eran los efectos. Por ejemplo, ¿no? La escoliosis lo trataban como escoliosis, la lumbalgia como lumbalgia, la ciática como ciática, la discopatía como discopatía, y los tratamientos eran diversos, eran muy variados. Asimismo, la quiropraxia anglosajona, la de Palmer, también se dirigía directamente hacia a tratar los temas. Cuando yo comienzo a investigar y profundizar la escuela inca, pre-inca, y los conocimientos y los saberes, la memoria genética que también tenemos, pues registramos de que eh, hay, no todas las vértebras tienen que ver con las lesiones fundamentales que tenemos los seres humanos. O sea, todos esos trastornos que presentan los seres humanos no es porque todas las vértebras se lesionen, sino que principalmente hay 5 vértebras maestras, y ese es el descubrimiento que yo hago y lanzo al mundo, que es lo que revolucionó la historia de lo que es la quiropráctica. Porque estas 5 vértebras maestras, la primera y segunda cervical, la séptima cervical, la quinta lumbar, el sacro y el coxis, al lesionarse van a provocar efectos muy graves en el aspecto músculo-esquelético. Va a haber alteraciones porque se pierde el equilibrio hemodinámico. Entonces, al perderse ese equilibrio, los músculos comienzan a buscar una compensación. Esa compensación descompensa en el sistema y van creando contracturas y desviaciones. Entonces, es toda una historia, pero cuando uno encuentra la causa, o sea, la vértebra maestra que ocasiona el problema, al corregir esta vértebra vamos a provocar un efecto en cadena, en segundos, ¿no? Vamos a despertar un sistema maravilloso llamado Huiracocha que está registrando toda la historia de un ser humano en cuanto a las alteraciones musculoesqueléticas y el funcionamiento de esto, en la normalidad o anormalidad. Entonces, cuando activamos el sistema Huiracocha, este entra en un proceso de autosanación, ¿no? Hay una liberación de energía tan inmensa en lo que nosotros le llamamos el kasai, la llave en quechua, que es kasai, significa la llave maestra. Entonces, cuando encontramos la llave maestra y desencadenamos este efecto en cadena, ¿no? O sea, algo que la alineación completa de la columna vertebral, la nivelación de las estructuras anatómicas, la descontracturación de toda la columna, de todos los músculos del sistema, de la espalda, la liberación de también elementos bioquímicos que van a ayudar como las endorfinas, la adrenalina y otras sustancias que van a ayudar a la recomposición orgánica. Entonces, es una reacción que no solo va a actuar sobre la parte musculoesquelética, sino va a actuar sobre el mismo ser humano, porque el ser humano va a entrar en un estado de armonización, va a sentir un cambio enorme en cuanto a su sistema nervioso, en cuanto al dormir, en cuanto al no cansarse y ya no tener esos dolores que tenía y todo, va a haber una armonía muy grande. Entonces, el aporte que estamos dando al mundo es eso, o sea, que hemos encontrado cuál es la real causa que provoca todos los trastornos cuando uno llega a un osteópata, cuando uno llega a un traumatólogo, cuando uno llega a un quiropráctico, a un huesero, lo que fuera. La razón de ser no es que todo el cuerpo se altera porque se altera, sino porque hay vértebras importantísimas, vértebras maestras, que son las que van a condicionar la alteración final de un paciente que llega a un consultorio, ¿no? En ese fortalecimiento justamente de lo que tú mencionas, de esos conocimientos que otorgan ese bienestar humano, siendo parte de este proceso que está iniciando, de ese encuentro,
¿Qué mensaje quieres tú transmitir a esos otros médicos que hacen parte de él, a la sociedad también mayoritaria, que por medio de las plataformas virtuales tienen acceso, que te pueden escuchar, que van a compartir también de esta entrevista? ¿Cómo ves tú ese encuentro? ¿Cuál es la proyección que te genera y qué mensaje quisieras transmitir a las demás personas? Si nosotros leemos la declaración de Beijing que se dio el 26 de enero del 2009, en el cual hay una resolución que hace la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, hace una resolución muy importante en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud. En ello sacan una declaración y en esa declaración invitan, le dicen a los países del mundo de que tomen en cuenta los conocimientos de los médicos tradicionales, de las parteras, de los herbolarios, de los hueseros, porque esos conocimientos no solo se están perdiendo, son un aporte a la medicina, a la humanidad, porque a ser un complemento. Acá no hay una competencia, acá no hay un que somos mejores, acá no hay eso, acá es que hay que complementar, hay que ser parte de un complemento de los grandes avances científicos, lo que ha llegado la medicina realmente, pero hay partes en las cuales nosotros complementamos rápidamente, por ejemplo, en el caso de la quiropraxia inca, ¿no? Ayudamos mucho a un neurólogo, ¿no? Que está atendiendo a una asiática, cuando nosotros corregimos, por ejemplo, una vértebra maestra que está provocando una discopatía y esta discopatía está alterando pues una raíz nerviosa, está presionando, inflamando una raíz nerviosa. Entonces cuando liberamos esta raíz nerviosa, el paciente va a entrar en un estado pues de una recuperación y una sanación más rápida. Entonces, mi invitación es que leamos bien, ¿no? Esta declaración y que, como yo lo he hecho, pero lamentablemente siempre hay una oposición, he estado en el Congreso de mi país, los legisladores de mi país, buscando una ley de la medicina tradicional para que ampare no solo proteja estos conocimientos, porque los tiene que guardar, porque es un tesoro heredado, ¿no? Sino no solo eso, sino tomar a estos médicos tradicionales y llevarlos a una universidad para que lo que le falta aprender lo aprendan y dejen los conocimientos, lo dejen en la biblioteca de la universidad para que ya nunca más se pierdan estos conocimientos y puedan pues ser parte de lo que ellos llaman el sistema integral de salud de un país, ¿no? Entonces ellos piden de que se integre la medicina tradicional al sistema nacional de salud de cada país. Pero esto no se ha tomado en cuenta. Entonces, los que en una forma a veces en contra de la corriente, ¿no? Hemos luchado a persecución, ¿no? A persecución, a perder incluso la libertad por luchar por esta gran verdad heredada, por este gran desconocimiento. Entonces, eh, queremos hacer un despertar, ¿no? De que ya los países, por ejemplo, hubo un buen avance con Bolivia. Bolivia, como que a los médicos tradicionales les dio una legalización, ¿no? Con un decreto que hicieron en el tiempo del gobierno de Don Evo. Entonces, hay un avance, pero los otros países son un poco reticentes, un poco que no permiten que la medicina tradicional, que es parte de, porque quieran o no, se incluye, la acupuntura se incluye, por ejemplo, ¿no? Nadie puede decir que la herbolaria se incluye en todos los países, todo el mundo, y la herbolaria lo toma uno desde su casa, desde muy pequeño, ¿no? Con un cólico, un dolor de cabeza, lo que fuera, uno anda con la herbolaria a la mano. En mi país crecen las plantas medicinales en el jardín de la casa, ¿no? Entonces uno está constantemente pegado a la naturaleza. Y lo que yo les invito, pues, es que con mucha seriedad, ¿no? Y sin ofender ni atacar a nadie, se ponga en la mesa legislativa de la protección de la medicina tradicional basándose en la declaración de Beijing, porque no es, o sea, no es que nosotros seamos improvisados, es que ya la Organización Mundial de la Salud en el 2009, estamos hablando de 11 años atrás,
¿ah? ¿Ok? En el 2009 ya habían considerado que la medicina tradicional ha- había llegado prácticamente en algunos casos, a sobrepasar algunos tipos de tratamiento. Entonces, mejor, ¿por qué no incluirlo? Un ejemplo, los parteros. La partera andina, ¿no? La forma como en la posición eh, 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 vertical de parto, que es mejor que la de horizontal, porque la horizontal es un poco agresiva, muy dañina para el sistema del niño y de la madre, pero en el sistema vertical, por ejemplo, por el mismo gravedad y todo, es una forma maravillosa de que pueda darse un parto. Y dentro de un líquido del agua es mucho más fácil todavía el parto, como lo hacían antiguamente los pre-incas, los incas, ¿no? Entonces, esta forma de aplicación de esto en Europa se tomó un tiempo. Creo que hasta ahora lo están haciendo, ¿no? Hubo una gran campaña para poder dar a conocer los beneficios de un parto, por ejemplo, de ese tipo, que pues prácticamente se evitan la iatrogenia, se evitan las muertes y los daños fetales o los daños de la misma madre, que muchas veces queda pues traumada prácticamente por un parto en la cual está en una forma, en una posición por muchas, hasta horas a veces, ¿no? Inadecuada, incómoda, dañina, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomarlo en cuenta? Pero a veces el error es que la medicina tradicional se confunde. Algunos quieren introducir algunas escuelas en las cuales, como quien dice, yo soy más que cualquiera y yo puedo más que otros. Y eso no funciona. Acá no somos más. Acá, o sea, debemos ser más sumando conocimientos, pero en una igualdad, ¿no? Y un respeto, en un respeto a toda escuela, ¿no? Pero sin sobrepasar también sobre alguna persona, dañar algún tipo de conocimiento o persona, ¿no? Mauta, en base a lo mismo que estás diciendo ahora, muchas veces bueno, se habla de que la medicina tradicional debiese como introducirse o ser parte, digamos, de la medicina en general, ¿no? Social, digamos, mayoritaria. Pero ¿qué pasa con la medicina alópata o biomédica, como le llaman, en lo tradicional también? Porque hay mucha gente que desde lo tradicional también se resiste un poco a eso, ¿no? Como a la idea de integrar esa medicina en la medicina tradicional. ¿Qué te parece? ¿Te parece que también es necesario integrar ambas cosas? Lógicamente, o sea, por ejemplo, cuando hubo un proyecto aquí para hacer, en el Perú le llamamos Sistema Nacional de Salud. Entonces, en un sistema donde entran los seguros, donde entran las clínicas privadas, donde entran diferentes tipos de tratamientos médicos convencionales, o sea, los científicos que le llaman, ¿no? Entonces, se llamó a formar un grupo para poder integrar las parteras, por ejemplo, que sí fueron integradas muy rápidamente, ¿no? Por los beneficios que se veían. Y también luego hubo un poco de reticencia en cuanto a lo que eran los hueseros. Y ahí nos quedamos trabados. Entonces lo que pasa es que no puede haber una competencia. Ahora, lógicamente, así como en la medicina tradicional todo exceso es malo, en la medicina alópata también todo exceso es malo. Y hay cosas que la medicina tradicional puede salvar, de lo que, del problema de la medicina alópata y al revés. O sea, somos consecuencias. Nosotros prácticamente la medicina alópata, su inicio es la medicina tradicional, porque los medicamentos que se producen, muchos tienen componentes de la naturaleza que se utilizaron miles de años atrás, y el cual pues el hombre ya comenzó a sintetizarlo, ¿no? Y a crear lo que es la ciencia moderna. Pero somos parte, sino que se han olvidado de eso, que nosotros venimos de esa parte. Antiguamente, pues el hombre hace 1000 años, ¿no? El hombre no habían boticas, no habían inyecciones, no habían químicos, ¿no? O sea, el hombre vivía de lo que la naturaleza le daba y de las cosas que él había aprendido a manejar para sanar. Por ejemplo, cómo hacían en el tiempo del preincanato, por ejemplo, los Nazca, cómo hacían las preparaciones craneanas, con qué sala quirúrgica, con qué elemento anestesiaban a la persona,
y cómo la persona volvía otra vez sin infección, volvía a vivir, o sea, vivía muchos años esta persona porque se ven el crecimiento óseo después de la perforación del cráneo, se ve que hay un crecimiento óseo, quiere decir que esta persona vivió, ¿no? Siguió viviendo después de la intervención quirúrgica. Entonces, ¿cómo se hizo? O sea, eso es parte de la ciencia moderna, ¿no? Eso es parte de la ciencia moderna, pero que se dejó atrás porque justamente hubo esto, ¿no? Un ataque, un enfrentamiento. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo eh, a un paciente que me diga, yo me puedo tomar una resonancia, una radiografía, bueno, si usted quiere tomarse la toma, para mí no hay ningún problema, yo no me opongo a nada, o sea, puedo tomar este desinflamante, si se lo mandó su médico y usted cree que está bien, tómelo. O sea, yo no me opongo a que el paciente es libre de tomar la decisión de lo que él quiera hacer, junto con su médico. Y eso lo respetamos, nosotros tenemos que respetar esa ciencia, porque no podemos atacar. Mucha gente se ha salvado la vida con trasplantes renales, trasplantes de corazón, de hígado, de pulmón, que hoy en día pues ha avanzado muchísimo. Entonces, ¿por qué no ser consecuentes en también aceptar de que la ciencia ha avanzado demasiado y de que muchos de nosotros seguimos viviendo gracias a esa ciencia, ¿no? Entonces, tenemos que ser un complemento, somos humanidad todos, unos con un conocimiento, otro con otro, y si sumamos podemos multiplicar, ¿no? Lo que en medicina se llama sinergismo, ¿no? Tú le pones un antibiótico y un desinflamante a un paciente, no es más fuerte que tú le pones solo un antibiótico, porque el antibiótico va a actuar muy lentamente. Pero si tú le pones un desinflamante agregado, pues yo estudio medicina y yo entiendo eso, entonces va a aumentar la potencia del producto para que esa infección grave que tiene vaya a vencer rápidamente. Entonces, lo que debemos hacer, la medicina alópata con la medicina tradicional, deberían de unirse, como en China, por ejemplo, ¿no? En China los acupunturistas trabajan muy de la mano con los médicos, ¿no? O sea, es parte de, o sea, un médico puede fácilmente, una persona, ahora vaya a su sesión de acupuntura por el problema que tiene en la columna, o por la infección que tiene, o por el dolor que tiene, y yo le mando este tratamiento también, o sea, es parte de, y eso es lo que debemos, quitarnos esa mente de que yo estoy contra. No podemos estar en contra de nada, ¿no? Porque cada uno es libre de tomar la decisión de lo que quiera hacer en su cuerpo, el tratamiento que desea hacerlo, ¿no? Pero nosotros también debemos ser respetuosos de esas decisiones y también de las ciencias, ¿no? Tenemos que ser respetuosos. Exceso hay en todas las escuelas, porque tampoco vamos a decir, no, que la mía es pura y la mía es la panacea, lo mío va a curar todo y el resto no cura nada. Eso es falacia, eso es engaño, porque todo se complementa en la vida, ¿no? Entonces, todo en exceso es malo. Ese es el aporte que yo daría, ¿no? De que tanto en la escuela, en mi país me respeta muchísimo la medicina, la ciencia médica. Yo presenté la quiropraxia inca en 2 cumbres mundiales que lo hizo el Colegio Médico del Perú. O sea, no lo hizo cualquiera, lo hizo el Colegio Médico. Estamos hablando del que maneja toda la ciencia médica de mi país. Y me permitieron la presentación de la quiropraxia inca y fue bien valorada y bien evaluada ahí, y soy parte de la memoria, registro de memoria que ellos tienen de mi participación. Yo tengo el libro Memoria en donde soy parte de de la presentación en un colegio que aparentemente es opositora a la medicina tradicional. No, cuando son cosas que ellos consideran que van a hacer un aporte, lo apoyan, como a mí, ¿no? Apoyan bastante nuestro trabajo, ¿no? O sea, de alguna manera en el Perú ahora se están integrando las medicinas. Existe ese proceso. Tú lo estás haciendo. Lo que falta es lo siguiente. Me lo dijo una vez un asesor de un presidente, ¿no? Me dijo, ustedes no necesitan un congreso mundial. Cuando yo hice la exposición de la medicina tradicional, de la ley de la medicina tradicional, donde me invitaron a exponer en el colegio médico, este asesor del presidente, de uno de los presidentes de mi país, me dijo, pero si ustedes no necesitan leyes, porque ustedes son parte viva de nuestro pueblo,
No, yo le digo, eso lo dices tú, pero eso no lo va a decir en el momento que yo aplique la técnica, ¿no? Eso no lo va a decir alguien que diga, es que yo no quise esta técnica y esta técnica no me gustó, ¿no? Entonces, pero si hay una ley, pues esa ley ampara a todo aquel que practica un tipo de profesión. Entonces, más que todo cuando uno tiene que ver con la salud de una persona. Entonces, en mi país ha habido bastante avance en cuanto que no hay persecuciones como antes, no hay un rechazo como antes de los políticos, de los gobernantes, a la ciencia natural, a la medicina natural, al tradicional. Hay un respeto muy, muy grande. Hay un respeto muy grande. Pero estamos en el limbo, no tenemos ley. O sea, existimos, porque siempre existimos, ¿no? Pero no es así. Debería haber, ¿no?, un compromiso legal para que nosotros podamos hacer un trabajo en el cual estemos dentro de una universidad, por ejemplo. Por ejemplo, la quiropraxia inca, ¿no? Yo lo tuve que hacer, o sea, dar un diplomado de un año, hacerlo en México, en la Universidad San Nicolás de Hidalgo, porque ellos son más amplios en esto y valoraron el trabajo mío, y entonces pudimos hacer diplomados ahí, ¿no?, de quiropraxia inca. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, si hubiera una ley en mi país, ¿no?, estando en la ley, entonces nosotros podemos estar en cualquier escuela de medicina, enfermería, de cualquier escuela de salud, ¿no?, brindando nuestro conocimiento y también aprendiendo de los conocimientos de ellos, un compartir, ¿no? Pero como no hay una ley, pues no hay algo que ampare y diga, pues en esta universidad los estudiantes de medicina se les va a enseñar también como parte de su currículum, ¿no?, se les va a enseñar quiropraxia inca, porque tiene que aprender también, porque eso le va a servir también. No se puede, porque no hay una ley que legalice realmente la medicina tradicional en mi país, ¿no? Yo quiero finalizar con esto, ¿no? Aquí lo que pasa en la historia es una sola, y esto lo vamos a decir, ¿no?, bien claro. Lo que pasa es que cuando vinieron a conquistar y destruir la esencia nuestra, que no pasó en Estados Unidos, porque en Estados Unidos llegó otro tipo de gente, ¿no?, políticos o gente religiosa que eran perseguidas, en nuestro país no, en nuestro país llegaron delincuentes, gente muy perversa, gente perseguida por la justicia. Entonces esta gente llegaron a destruir y a hacer maldad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que el reinado de España no les hiciera, no se fuera en contra de ellos por la matanza que hacían, entonces consideraron a los nativos de América, los consideraron peor que bestias. Está escrito en las crónicas españolas, o sea, no es que yo lo diga, está escrito ahí. Incluso un sacerdote, Bartolomé de las Casas, escribe y dice claramente de que los perros eran mejor considerados que el propio hombre, que había gente que comía de los desperdicios que caían de la mesa, ¿no?, de lo que comía la persona, y de ahí comían estos hombres nativos, gente de buen corazón, pero que no tenían alma. O sea que ni Dios los iba a recibir porque eran seres sin alma. Entonces crearon todo un estigma para considerar todo lo que nace del pueblo, todo lo que es andino, en el caso mío, por ejemplo, ¿no?, es malo, es de gente ignorante, es de gente con falta de mucho conocimiento, no educada. Entonces, eso nos quedó como estima. Por eso que en nuestros países nos insultamos en relación, el peor insulto que hay en mi país es decirle a alguien andino o serrano, ¿no? Es algo insulto, porque es andino, es de la sierra. Tú le dices serrano a alguien y va y se va encima tuyo, porque nos crearon un estigma de considerarnos como bajo. Entonces, el Perú, por ejemplo, no tiene ahorita una identidad nacional. No sabemos lo que somos, ¿no? Por eso que alguien lo dijo, un peruano lo dijo claro, el que no tiene inga tiene mandinga. O sea, no es que el que es blanquito y blanquito puro, no, es una combinación ya de razas que se han dado en nuestros países porque han entrado de todas las razas, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos encriptados y bien guardados en nuestro corazón el rechazo a lo nuestro, el rechazo a nuestra identidad,
a lo que es nuestra tierra, a lo que son lo nuestro. Ese es un rechazo ahí. Entre las mismas personas que a veces practicamos esto, hay un rechazo y consideramos que lo que viene de lejos, lo que viene del otro lado es mejor, es superior a todo lo nuestro. Ese es un error grave. Por eso no crecemos, porque así hemos sido, nos han prácticamente encriptado y nos han puesto un chip ahí de que hay que rechazar todo lo que nace en nuestra tierra. Todo lo que se crece ahí no es bueno. Todo lo de afuera es bueno. Entonces, eso también ustedes deberían de buscar en los encuentros, de que vayamos aprendiendo a respetar razas, ¿no? Costumbres, ¿no? Y a todas las personas respetarlas y no considerarlas por el color de piel o por la característica de vestimenta o lo que fuera, como si fuera un ser inferior. Porque inferior no hay nadie, ni los animales son inferiores, porque cada animal tiene su propia sabiduría y su propia capacitación de acuerdo a que ha sido creado. Y este es un consejo que yo les doy para que esto se integre mucho mejor, ¿no? No haya diferencias entre unos y otros.